Que la gloriosa paz de Cristo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos. Hoy tengo un tema muy interesante, saliendo de las deudas. Acompáñeme. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Déjeme comentarle que Cristo Jesús nos hizo libres. Él no quiere que tengamos deudas y que estemos completamente siempre endeudados, sino que seamos libres en la cuestión financiera. Un problema muy común es el endeudamiento dentro del núcleo familiar. Este endeudamiento provoca entre los miembros ansiedad, estrés y también insomnio. Por no poder dormir, por tener que pagar todas estas deudas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre nosotros esclavizados? Dice el proverbio que entonces la persona se hace esclavo de quien le presta. Y Dios no nos llamó a la esclavitud, Dios nos ha hecho libres y por lo tanto en esta área que quizá muchos no lo vean tan importante, tenemos que ser libres porque Dios nos ha hecho libres también en el aspecto financiero. Esto se convierte en una deuda tras deuda que no tiene salida y entonces la persona está completamente entregada a estar sacando préstamos tras préstamos y estos préstamos pues nunca terminan. Esto se convierte en un círculo completamente vicioso del cual la persona está dentro de ese problema y no tiene escapatoria. Recurre al abono chiquito para pagar nunca. Yo lo denomino así, abono chiquito para pagar nunca. Se va a la mueblería, se conviene una deuda y entonces es un abono muy pequeño, pero cuando las personas tienen una deuda en una mueblería, en otra mueblería y en otra, esto genera al final de cuentas, al final del mes, un gasto, muy elevado. Todo lo que se gana se va directamente a la mueblería, que se ha convertido entonces en el señor de la persona que le está debiendo ese dinero. Otro problema muy común son las fugas de dinero, como lo son los refrescos, las tortas, los antojitos, los dulces, etcétera. Que al final de cuentas, si sacamos nosotros por ahí en nuestras cuentas, vamos a darnos cuenta que estamos por ahí fugando el dinero. Si Dios nos ha hecho libres, no quiere que nosotros tengamos este señorío, sino que Él sea nuestro Señor, que Dios sea nuestro Señor y no tengamos un Señor aparte el cual se enseñoree de nosotros. Hoy le voy a dar la solución para que salga de estas deudas. Punto número 1. No adquirir más deuda. Es muy importante que deje de endeudarse. De esta manera tendrá más liquidez para pagar las otras deudas que ya tiene. De lo contrario, si sigue endeudándose, tendrá menos liquidez, o sea, menos dinero líquido para poder pagar las deudas que ya tiene. Punto número 2. Reducir los gastos. Si por ahí entre la quincena o la semana acostumbramos a comprar el refresco, los dulces, la torta, el lonche, los tacos, bueno, tratar de economizar en ese sentido. También tratar de no adquirir deuda. Si se compra esto de contado, pues bueno, es una fuga. Pero si al contrario se compra todo esto que le estoy mencionando con deuda, cuando llegue la quincena, la semana, tendrá que aportar una parte de su dinero para pagar también estos gastos que le originan los refrescos, la botana, etc. Número 3. Hacer un plan, hacer una proyección. Es decir, voy a planear en una hoja de papel lo que resta quizá del año. Voy a poner un ejemplo, quizá tenga yo 2 deudas. Entonces, una deuda está ya muy vencida y la otra está al corriente. ¿Qué le recomiendo? Primero, la deuda que está vencida hay que tratar de sanearla o salvarla. Es decir, cuando llegue un aguinaldo o vacaciones o algún tiempo extra, ese dinero se lo puede implementar para que pueda avanzarle a esa deuda. La otra deuda que está al corriente hay que mantenerla así con el pago mínimo, no importa, sí se va a tardar un poquito más en salir, pero esa deuda se va a quedar así con el pago mínimo y estará al corriente y no va a haber ningún problema. En cambio, esta otra deuda que ya está vencida, sí es necesario también pagar el pago mínimo, pero a la vez avanzarle cada vez que haya alguna prestación extra del trabajo. De esta manera se va a sanear la deuda y en un tiempo se va a liquidar y nos quedará únicamente una deuda. Esta otra deuda, cuando ya tengamos más liquidez de dinero, porque ya liquidamos la otra cuenta que estaba vencida, ahora con esta deuda que nos queda que estaba al corriente,
esta la podemos hacer lo mismo. Cuando llegue también un tiempo extra, vacaciones, aguinaldos, etcétera, también aportarle al capital para irla reduciendo, y así de esta manera en un determinado tiempo nos quitaremos de esas dos deudas. Punto número 4. El punto número 4 es importante porque en esto vamos a reconvertir la deuda. Cuando ya no tenemos ninguna salida, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 deudas o quizá una muy grande, entonces lo que podemos hacer es hacer una reconversión de la deuda. Es decir, si tenemos un adeudo de X cantidad, podemos renegociar los términos con el prestamista o con la persona que le debemos o la institución a la que se le debe, o si es 1, 2 o 3 a la que se les debe, quizá tener un refinanciamiento, una reconversión de la deuda para adquirir un nuevo plazo para pagar ya sea una o varias deudas. De esta manera tendremos una reconversión y únicamente si teníamos 3, con este otro préstamo, con una reconversión, estos 3 serían liquidados en un tiempo y serían saneados. O de lo contrario, si es con un solo acreedor, entonces haríamos una reconversión discutiendo otros nuevos intereses y quizá otros nuevos plazos, pero ya estaríamos nosotros ahora sí pagando al corriente para no volver a caer otra vez en este círculo de estar siempre moroso. Quiero decirle que no es lo mismo un financiamiento que un endeudamiento. Un financiamiento es cuando nosotros adquirimos un crédito hipotecario, por ejemplo, de nuestra casa. Ese sería un crédito hipotecario, un financiamiento que nos ayuda para un bien inmueble, pero es muy diferente un endeudamiento de una tienda departamental, de vales de zapatos, etcétera, etcétera. El endeudamiento, pues sí viene a traer consecuencias graves, pero el financiamiento siempre tiene que ver con que es un financiamiento completamente ya trazado, proyectado, bien planeado, y nos ayuda para un negocio o nos ayuda para, en este caso, adquirir un bien inmueble. Es bien importante que usted sea libre. Quizá dirá, no puedo, no voy a poder. Claro que sí, ponga esto en oración, primero que nada para que Dios le dé la sabiduría y entonces para que usted sea lleno del Espíritu Santo y tenga usted el conocimiento de parte de Dios para que Él le pueda decir qué es lo que debe de hacer y también para que ponga estos planes que le estoy dando y de esta manera pueda salir de ese endeudamiento y de esta manera usted pueda vivir una vida plena para que pueda dormir en paz, a gusto y sin deberle nada a nadie. Espero que este mensaje le haya servido. Si le ha gustado, por favor, no se olvide de darle like. Mi deseo, como siempre, es que el Señor le bendiga y hasta la próxima.